Oramos entonces ya para iniciar este altar familiar de hoy viernes 24 de abril, 9:19 de la noche. Hemos tenido un tiempo preciosísimo, ¿verdad? Para poder entrar pues en esta atmósfera tan preciosa como lo es aplicar el poder de la sangre en nuestra familia, y es la restauración, el perdón, la acción de gracia, el reconocer, porque es que nosotros no estamos tomando ni comiendo cualquier pan ni cualquier copa de vino, no, estamos recordando y anunciando también la muerte de Cristo hasta que Él vuelva nuevamente por nosotros, su iglesia. El tema de hoy es aplicando el poder de la sangre en familia, y está fundamentado en la Biblia, en el último libro de la palabra de Dios, la Biblia, Apocalipsis 12:11, y dice de la siguiente forma: y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Amén. Este periodo que estamos viviendo a nivel global ha desequilibrado a muchas familias de la tierra. La ausencia de recursos económicos, la desesperación por el confinamiento, la incertidumbre por el mañana, y en algunas familias se añade la intranquilidad que genera tener algún miembro de la familia del otro lado de nuestras fronteras. Como familia debemos entender que en los días que vivimos no podemos ser pasivos, no podemos ser neutrales frente al enemigo. El objetivo de Satanás es destruir la iglesia y las familias para que el evangelio no sea predicado. En este tiempo debemos ser agresivos desde nuestros cuarteles de gloria con las armas espirituales que Dios nos ha entregado. Eso lo encontramos en Efesios capítulo 6, versículo 12. Dice: porque no tenemos lucha, diga lucha, contra sangre y carne, sino contra principados, diga principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Diga, mi casa no es una prisión. Diga, mi casa es un cuartel de gloria. Amén. Es por ello, mis amados, que es de vital importancia que como familia aprendamos a operar en el poder de la sangre del Cordero. Satanás le teme a una familia que opere en el poder de la sangre, porque la sangre de Jesús fue el arma que Dios usó para vencerlo de una manera fulminante. En la historia de la humanidad nunca se ha registrado un tipo de sangre como la de nuestro Redentor. Nuestra sangre es común, la de Cristo es única, diga única. Su sangre es independiente de toda herencia genética. En la sangre de Jesús no hay maldición generacional. En la sangre de Jesús no hay maldición ancestral. En la sangre de Jesús no hay maldición de la tierra. No hay enfermedad. No hay amargura. No, la sangre de Jesús es única. Es independiente de toda herencia genética. En el vientre de María, lo divino y lo humano se unificaron. Su sangre siempre ha sido única y seguirá siendo única por siempre. Amén. Recordemos que Jesús fue puesto en el vientre de María. No fue un coito, no fue producto de un acto sexual entre un hombre y una mujer, no. Ni tampoco fue producto de un acto sexual entre María y el Espíritu Santo. No, qué perversión para mucha gente que pueda pensar como es de esa manera. El nacimiento de Jesús de una virgen fue producto del fruto del Espíritu Santo en ese vientre de María. Amén. Su sangre siempre ha sido única. Amén. Aplicar el poder de la sangre del Cordero nos permite neutralizar toda agenda satánica en contra de nuestras vidas, economía, familia y proyectos. Amén.
Utilice las herramientas espirituales que Dios nos ha entregado. Aplique la sangre de Cristo. Aleluya. Aplicamos la sangre de Cristo. Este es un momento donde nosotros necesitamos aplicar la sangre de Cristo con mayor firmeza. Sabiendo nosotros que estamos viviendo tiempos duros, tiempos difíciles. Incluso en Santa Elena de Guairén ya se registran casos de COVID-19. Acabo de contactarlo por una enfermera de nuestro ministerio, que sí, efectivamente, sí hay ya un caso positivo acá en el hospital, un brasileño. Entonces esto en nosotros no debe generar terror, ni mucho menos temor, sino al contrario, debe generar en nosotros mayor fuerza, el poder de la sangre de Cristo aplicada en nuestra familia, el poder de la sangre de Jesús en esta casa. Nosotros aplicamos la sangre de Jesús en las casas de todos los hijos de Dios, para que esa plaga pase, pero no entre a nuestras casas, en el nombre de Jesús. Amén. En Éxodo capítulo 12 se registra un acontecimiento que supuso un hito en la historia del pueblo de Israel. La liberación de Israel ante la opresión de Faraón. Dios les ordenó que se sacrificara un cordero por familia. Diga, familia. Y que aplicaran la sangre del cordero en el dintel de las casas. Cada vez que la muerte pasaba y miraba la sangre, sabía que en esa casa había una familia de pacto que no podía ser tocada por el dolor y la tragedia. Las familias de Israel colocaban la sangre del cordero en una vasija y luego aplicaban la sangre en el dintel de la puerta con un hisopo. Ahora vamos a observar algo. La sangre en la vasija no servía para nada. Ellos tenían que aplicar la sangre en el dintel de la puerta. Si la sangre no era aplicada en el dintel de la puerta, no funcionaba. De nada nos sirve, familia, hablar de Cristo, hablar de su sangre y no tener en nuestras vidas realmente la revelación de lo que representa la sangre de Cristo. Amén. Ahora, como familia debemos aprender a aplicar el poder de la sangre, porque lo único que le da acceso a Satanás con sus demonios para atormentar a nuestra familia es la ignorancia en cuanto a la revelación del poder de la sangre de Jesús. Eso es lo único que le puede dar acceso a los demonios en nuestra familia. Es la ignorancia de lo que representa realmente el poder de la sangre de Jesús. La Biblia enseña que con su sacrificio nosotros fuimos redimidos, fuimos también salvados y fuimos regenerados. Hace un tiempo atrás estuvimos ministrando en un seminario, en un encuentro, el poder de la sangre aplicada, y hablábamos de los diferentes derramamientos de la sangre de Cristo. Y hablamos del primer derramamiento, y fue cuando Jesús tenía 8 días de nacido y fue llevado hasta el templo para ser circuncidado, porque la costumbre era para los judíos que el primogénito varón fuera llevado al templo y fuera circuncidado según la ley. Y en ese momento, cuando fue tomado el miembro, el pene de nuestro Señor Jesucristo, siendo un niño, a los 8 días, ese prepucio que fue cortado, hubo un derramamiento de sangre. ¿Para qué sirve esa sangre? Es que la sangre de Jesús sirve toda. No era solamente la sangre que fue derramada en la cruz. No, desde ese instante, esa sangre nos estaba a nosotros dando la autoridad para limpiarnos de la inmoralidad sexual. Desde el nacimiento. ¿Dónde Satanás ha atacado realmente a nosotros como hijos? Cuando somos abusados desde la niñez, cuando hemos sido manoseados desde la niñez. Y por eso es que cuando usted y yo reconocemos el poder del prepucio que fue derramado del prepucio de Jesús, reconocemos que esa sangre la aplicamos sobre nuestra vida y esa sangre nos quita a nosotros todo trauma, toda iniquidad y toda maldición generacional que nuestros hijos tengan que vivir lo que nosotros vivimos. ¿Por causa de qué? De la ignorancia de no haber aplicado la sangre de Jesús derramada al 8º día de su prepucio. Amén. Y hubo otro derramamiento antes de Jesús ser entregado.
Estaba en el Getsemaní, dice que sufría. Y en ese momento su sudor eran gotas de sangre. Y cuando ese sudor caía a la tierra, esa sangre lo que estaba haciendo era desde ya sacando la maldición de la traición, porque Jesús en ese momento, en sus emociones, sintió el deseo de decir: no quiero pasar por ese sacrificio. Y fue cuando él dijo: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. En otras palabras, estaba tratando con sus emociones. Esa sangre derramada de su cuerpo, el sudor que él salía, que brotaba de él, que eran como gotas de sangre, sirve para sanar nuestras emociones. Sirven para liberar nuestras emociones también. Por eso aplicamos esa sangre para no vivir una vida con emociones destruidas ni dañadas, sino para vivir una vida entendiendo que sí tenemos emociones, pero que el gozo del Señor será nuestra fortaleza. Eso es aplicar la sangre del Cordero. Otro derramamiento que nosotros vemos, los 39 latigazos que Jesús recibe en su cuerpo, que sacaban miembros de su cuerpo, sacaban tendones, músculos. Esa sangre llevó cautiva las enfermedades, las 39 matrices de enfermedades que sufre el ser humano. Allí las estaba llevando. Por eso cuando nosotros creemos en ese derramamiento de sangre y aplicamos esa sangre, ninguna enfermedad puede destruir nuestro cuerpo por el poder de su sangre. Después Jesús fue llevado y fue colocada sobre su cabeza una corona de espinas. Y cada espina que traspasaba su cabeza salía sangre de ella. Esa sangre nos sirve a nosotros. ¿Para qué? Para liberarnos de esos pensamientos que vienen sobre nuestra mente y nos impiden verdaderamente tener la mente de Cristo. Por eso aplicamos esa sangre para tener realmente la mente de Cristo. Amén. La sangre que fue derramada de sus manos cuando fue clavado. Cuando los clavos traspasaron, esa sangre nos sirve a nosotros para nosotros poder gobernar en esta tierra. La que fue puesta sobre sus pies, esa sangre cuando la aplicamos nos da la libertad a nosotros para predicar el evangelio del reino. ¿Por qué? Porque gloriosos o hermosos son los pies que anuncian la paz. Esa sangre la aplicamos. Por eso es que como familia debemos entender que nuestra economía no prospera maldiciendo tampoco al país o hablando mal del negocio que Dios ha colocado en nuestras manos. Tampoco hay sanidad para aquellos que viven quejándose de las enfermedades. Ningún matrimonio puede salir adelante acusándose el uno al otro. No hay persona que active la prosperidad si vive lleno de amargura. Esto solo se rompe aplicando la sangre de Jesús. Aleluya. No existe nada más respetado en el cielo y en todo el universo, nada más respetado por los demonios y potestades que la revelación de la sangre de Cristo. ¿Usted qué cree que Satanás le respeta a usted qué? ¿El dinero que usted tiene? ¿Usted cree que Satanás a usted le respeta qué? El orgullo que usted tiene. No, Satanás no respeta nada de eso. Satanás respeta la sangre del Cordero. En el cielo se respeta la sangre del Cordero. Apocalipsis 12:11 dice: y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. ¿Sabe quiénes son ellos? Nosotros. Vencemos a toda potestad, a toda hueste de maldad, a toda tiniebla, a todo antidiseño. ¿Por causa de qué? De la sangre del Cordero y por la palabra que está en nuestra boca y por el testimonio que vivimos, porque somos conocidos en el infierno por el poder y la autoridad que tenemos por la sangre de Cristo. Este texto te revela que existe un equipo ganador y uno perdedor. Ganan los que tienen revelación y operan en el poder de la sangre de Cristo. Y pierden a aquellos que ignoran las fuerzas espirituales de maldad que quieren perturbar los planes de Dios en nuestra vida. Nuestra familia, diga, mi familia pertenece al equipo ganador. Porque con Dios nunca. A ver, empiecen a abrir la boca.
¿Usted cree que Dios pierde? Y si usted tiene a Dios, ¿qué es lo que va a pasar con usted? Estamos en el equipo ganador. Amado y amada, nosotros vencemos el infierno, el maligno y la carne con la sangre de Cristo, pero también con nuestro testimonio, creyéndolo. Porque la Biblia enseña que para el que cree todo es posible. Por eso yo le digo a la gente, no te dejes infectar por los incrédulos. No te dejes contaminar por el iracundo. No te dejes enfermar por el que está enfermo. Por el ignorante que no sabe el poder de la sangre de Cristo. Usted piensa que la sangre de Cristo es algo que usted nada más, la sangre de Cristo tiene poder. No, no, no. El que tiene realmente la autoridad para entender que lo único que teme el diablo es un creyente con autoridad espiritual. Y un creyente con autoridad espiritual es un creyente que sabe aplicar la sangre de Cristo. Que cuando viene un pensamiento de inmoralidad sexual, aplica la sangre que puede derramar en el prepucio. Que cuando viene un pensamiento de traición y de lealtad, aplica la sangre que fue derramada en la cabeza. Que cuando viene un pensamiento de que apatía, de no predicar el evangelio, de quedarse sin sembrar, aplica la sangre que fue sacada de los pies de Jesús. ¿Para qué? Para anunciar la paz. Que cuando viene un pensamiento que nunca vas a poder tener nada, que tú no vas a tener finanzas, aplica la sangre que fue sacada de sus manos cuando los clavos traspasaron. Porque es gobierno, pero también es reino, finanzas y autoridad. Aleluya. Recordemos lo que pasó después de la celebración de la Pascua y después de haber marcado los dinteles con la sangre. Dice que ellos salieron de allí bendecidos, liberados y sanos. Y ricos. Enriquecidos salieron ellos de Egipto. Con oro y con plata. De los impíos. Por eso es que nosotros tenemos una extraordinaria promesa que el impío amontonará para los justos. Y que los justos heredaremos la tierra. Por eso es que no te dejes infectar por este sistema. Hay creyentes infectados por este sistema. Y la ignorancia los lleva a hablar palabras de maldición y no palabras de vida. Declaración de fe. La sangre de Cristo, diga, tiene todo el poder sobre mi casa. La sangre de Cristo tiene todo el poder sobre mi economía. La sangre de Cristo tiene todo el poder sobre mi cuerpo. La sangre de Cristo tiene todo el poder sobre mi nación. Aleluya. Ahora, como familia, participemos de la cena del Señor. Entendamos que el pan y el vino representan revelacionalmente el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Quien rechaza la cena de la libertad no está rechazando cualquier cosa. No es que crea usted que alguien lo puede hacer por usted. Quiero decirte algo, el que quería hacerlo todo por ti lo hizo y fue Jesús. Pero nos toca a nosotros aceptar su sacrificio. Entendamos también que Él es nuestro Señor. Ahora tome, levante el pan. Y leamos el siguiente texto. Y tomó el pan y dio gracias. Y lo partió y les dio diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. En el nombre de Jesucristo, hoy declaro que como de tu cuerpo, como de tu sanidad, provisión, paz, gozo, aumento y unidad. El pan que hoy partimos y comemos es nuestra comunión contigo. Declaro que soy uno contigo, Señor.
que resucité junto con Cristo y estoy posicionado junto a Él en lugares de autoridad y poder. En el nombre poderoso de Jesús, amén. Participemos todos del pan. Y tomando la copa, y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de pecados. Padre, en este día te damos gracias por nuestra redención, porque nos compraste a precio de tu sangre. Declaramos el poder de tu sangre activado en nuestras vidas, en nuestra economía, familias, casas, comunidades y naciones. Nada queda exento de quedar cubierto con tu poderosa sangre. En el nombre de Jesús, amén. Participemos todos de la copa. En estos momentos vamos a levantar una ofrenda para el Señor. Es necesario que en estos tiempos especiales que Dios nos permite vivir, levantemos una ofrenda. Esta ofrenda no necesariamente tiene que implicar dinero, pero una ofrenda de gracias, una ofrenda de amor, una ofrenda que nosotros también podamos presentárnosle al Señor como esa ofrenda, como ese culto racional ante Dios. Amén. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por cada ofrenda que representa, Señor, cada uno de tus hijos. Yo quiero bendecir cada ofrenda y declarar sobre cada uno de ellos el tiempo de caminar bajo cielos abiertos con la revelación del poder de tu sangre aplicada. Gracias te doy por esta familia. Gracias te doy, Señor, por la familia que tú nos has entregado, Señor. Bendigo, Señor, mi familia biológica, pero bendigo, Señor, aún más la familia de la fe a la que tú nos mandas, Señor, a amar más, porque son, Señor, con los que estaremos en la eternidad contigo, mi Dios. Por eso amo a cada hermano en la fe, Señor. Bendigo a mis hermanos en la fe. Bendigo su vida, bendigo su familia, bendigo su finanza, bendigo el fruto de su trabajo en Cristo Jesús. Aplico la sangre tuya sobre cada uno de mis hermanos en la fe, Señor. Declaro, Padre, que ellos caminarán, Señor, en la revelación de tu sangre y saldrán de la ignorancia. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendiciones, amada Iglesia de Jesucristo. Gracias le damos a nuestro Dios por este tiempo de altar familiar en el nombre de Jesús. Y ahora, como último paso, nos tomaremos una fotografía como familia y la vamos a publicar en las redes que tenemos, las que manejamos, y a través también de este medio por el cual usted está recibiendo este audio, para nosotros poder compartir también en las diferentes redes sociales que tiene la Congregación Centro Cristiano Apostólico y Profético Rey Jesús, un lugar para creer y crecer en familia. Bendiciones.